Muy buenos días, querida iglesia de Palmira, Dios le bendiga. Este es un tiempo muy hermoso, un tiempo de alabanza, un tiempo donde nosotros necesitamos exaltar a nuestro Señor, y ustedes allá en sus casas junto con nosotros vamos a hacerlo de una manera bien especial. Vamos a cantarle, vamos a adorarle y vamos a declararle como Rey de Reyes y Señor de Señores, el alto, el sublime y el eterno. Buenos días, iglesia. Espero que se encuentren todos muy bien allí donde están, todos conectaditos con el servicio del día de hoy. Como dice mi amado esposo, es un privilegio para nosotros estar este día con ustedes, compartiendo un mensaje de salvación, adorando y glorificando al Rey de Reyes y Señor de Señores. Entonces le pido por favor allí donde usted está, que se disponga para que podamos darle gracias a Dios en este momento, para que podamos entrar en la presencia del Señor. Amado Padre Celestial, en esta mañana, Señor, venimos, Señor, presentando nuestras vidas delante de tu presencia, Señor. Padre, dándote gracias, Señor, por la oportunidad que nos das de un día más, Señor, donde podemos exaltar tu nombre, donde podemos glorificarte, Padre. Gracias, Señor, por nuestras familias. Gracias, Espíritu Santo, por las personas que están a nuestro alrededor, Señor. Padre, porque has sido bueno en gran manera, Señor, en este tiempo, Señor. Padre, muchas gracias porque nos has sostenido de tu mano, Señor, porque has, Padre precioso, tenido en cuenta nuestras oraciones, Señor, nuestra necesidad, y has sido propicio a ella, Padre precioso. Señor, en esta mañana queremos exaltarte, queremos glorificarte con todo nuestro ser, dándote la gloria y la honra a ti, que eres el único digno de merecerla. Te damos muchas gracias, Señor, y queremos seguir en tu presencia, adorándote y glorificándote. Amén. Aleluya. Vamos a alabar a Él. El grande es eterno. ¡Vamos! Cantaré con todo el corazón.
Jesús, por ti siempre viviré y por siempre cantaré. Tú eres mi todo, mi Jesús, por ti siempre viviré y por siempre cantaré. Tú eres mi todo, cantaré con todo el corazón, cantaré con todo lo que soy, cantaré por siempre mi Señor. Tú eres mi todo, cantaré con todo el corazón, cantaré con todo lo que soy, cantaré por siempre. Oh, 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 tú eres mi todo. Gracias, Señor, tú eres mi todo, tú eres mi todo. Dale gracias a Dios. Alábale porque Él vive, iglesia. El Señor es bueno, el Señor ha sido poderoso durante todo este tiempo y lo seguirá haciendo en tu vida. Créelo, iglesia. Tú dile, Toda la tierra, oh Señor, soy mi palabra, es tu valor. Nada de este mundo saciará. Jesús, tu copa no se secará. presencia. Tu presencia es el cielo para mí. Tu presencia es el cielo para mí. Solo de mi alma y corazón, Me das tu gracia aunque te soy. de mis errores eres redentor. En mi futuro eres el guardador. Presencia. Tu presencia es el cielo para mí. Tu presencia es el cielo para mí. Tesoro, tesoro de mi alma y corazón, Me das tu gracia aunque te soy. de mis errores eres redentor. Mi futuro es el guardador. Presencia, Tu presencia
Tu presencia es el cielo para mí. Cantamos, oh Cristo, oh Cristo. Tu presencia es el cielo para mí. Oh Cristo, oh Cristo. Tu presencia es el cielo para mí. Tu presencia es el cielo para mí. Mientras tenga vida esperaré. Cuando cara a cara te veré. Nada de este mundo saciará. Jesús, tu copa no se secará. Jesús, Jesús, tu copa no se secará. Jesús, tu copa. Jesús, tu copa no se secará. No se secará. Tu presencia es el cielo para mí. 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 Así es. Señor, te adoramos, Señor, te exaltamos. Tu presencia, Señor, es el cielo para nuestras vidas, Señor. Por eso te alabamos y honramos, Señor, te bendecimos, Dios, y te damos honor, Señor. Gracias, Dios. Eres hermoso, Señor. Queremos que tu Espíritu Santo nos bautice. Queremos, Señor, que tu Espíritu Santo nos bautice con tu Espíritu. Bautízanos, Espíritu Santo. Bautízanos.
Sé que clamas por mí, esperando estoy por tu poder. Viento de Dios, sopla en mí. Bautízame con tu fuego, bautízame con tu fuego, Santo, Santo, Santo Espíritu. Bautízame con tu fuego, bautízame con tu fuego, Santo, Santo, Santo Espíritu. El despojo de mí, satúrame de ti, y mis días viviré por ti, Espíritu Santo. El despojo de mí, satúrame de ti, y mis días viviré por ti, Espíritu Santo. el despojo. Me despojo de mí, satúrame de ti, y mis días viviré por ti, Espíritu Santo. Una vez más, el despojo. Me despojo de mí, satúrame de ti, y mis días viviré por ti, Espíritu Santo. Bautízame con tu fuego, bautízame con tu fuego, Santo, Santo, Santo Espíritu. De antemano a nuestros pastores Diego y Luz Estela, que en esta hora nos están viendo allí en Palmira, los pastores de Alas de Salvación de Palmira, y a todos ustedes que nos ven en este día por este medio. Bueno, vamos a orar para que el Señor nos dé lucidez de lo que vamos a hablar, que el Señor nos aclare el panorama y que podamos entender esas verdades que están allí en la preciosa palabra. Padre, te agradecemos por este tiempo y pedimos a tu Espíritu Santo que sea enseñándonos, que sea redarguyéndonos, que sea convenciéndonos y que podamos entender las verdades ocultas que tú tienes para nosotros, tus hijos. En este día, Señor, te queremos pedir que nos des esos corazones enseñables y que esta reflexión, Señor, que esta palabra, Señor, que este mensaje, Dios, llegue a lo más profundo de los corazones, Dios.
En el nombre de Cristo Jesús y por el poder del Espíritu Santo te agradecemos, Dios. Gracias, Señor. Bueno, mis amados, en esta mañana vamos a hablar de un hombre que vivió ciertas circunstancias, como nosotros dos podemos tenerlas. Mi esposa que está aquí, mi familia que está aquí, y como ustedes que están allá en sus casas pueden tenerlas. Situaciones difíciles, circunstancias difíciles. Voy a hablarles de Esteban. Esteban era un diácono que eligieron los discípulos para que ayudaran en el momento en que ellos estaban haciendo cosas, enseñando la palabra, estaban allí orando, pues ellos necesitaban a alguien que pudiera servir. Y decidieron, en el pueblo donde ellos se encontraban, decidieron que se reunieran las personas y pudieran escoger a estas personas. Allí 7 diáconos, de entre los 7 diáconos estaba Esteban. Esteban, el hombre que perdió la vida pero ganó la eternidad. Así yo le he puesto a este mensaje, a esta reflexión. Esteban, el hombre que perdió la vida pero ganó la vida eterna. Y vamos a la preciosa palabra de Dios, al Evangelio de Juan, capítulo 16, versículo 33. El Evangelio de Juan, capítulo 16, versículo 33, y dice la preciosa palabra de Dios. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Miren, amados, esta preciosa palabra, este mensaje lo dio directamente el Señor Jesucristo a sus discípulos. Les dice, confiad, estén tranquilos, que en el mundo vamos a tener aflicción. Tú vas a tener aflicción, quizás yo voy a tener aflicción, pero confiemos porque Él venció al mundo y Él dice que si Él venció al mundo, nosotros podemos vencer si estamos guiados en el Espíritu por Él. Amén. Entonces, mis amados, debemos entender una cosa, que a lo largo del tiempo nosotros hemos sido vituperados, nosotros hemos sido personas que han quizás hablado de nosotros, y eso es muy normal en la vida del creyente, es muy normal. A todos los discípulos, a todos los hombres de fe que pasaron en esta preciosa palabra, que han pasado por esta hermosa escritura de Dios, han sido vituperados, han sido blasfemados, han hablado de ellos y mal hablado. Entonces nosotros debemos entender que si a eso les pasó a ellos, pues quizás también nos pase a nosotros. ¿Sí? En el mundo tendremos aflicción, pero tranquilos que podemos vencer, tranquilos que podemos vencer. A lo largo de la historia entonces el creyente ha sido cuestionado, ha sido perseguido, ha sido causa de palabras fáciles a través de muchos tiempos. Pero, ¿por qué? ¿Qué es lo que ha causado esto? Muy sencillo, mis amados. La causa de todo esto es nuestro Señor Jesucristo. A nosotros nos miran bien, ¿por qué? Porque Jesucristo vive en nosotros y eso causa envidia en las personas. Eso causa escozor en muchas personas, porque nos ven como superiores y no se quieren ver como inferiores. Y sí, nosotros somos superiores en lo espiritual, tenemos un conocimiento porque Dios nos ha dado el conocimiento a través de la palabra. Esto no ha sido gratis, mis amados. Entonces, claro, estas personas hablan tanto que incluso hasta mentiras dicen, y eso pasó con la vida de Esteban. ¿Sí? Yo tengo una pregunta para ustedes en esta mañana y es, ¿esto les ha pasado a ustedes? ¿Eso les ha pasado? Y yo me tengo que hacer esa pregunta, ¿eso me ha pasado a mí? Ahora, si me ha pasado a mí, ¿qué he hecho? Si te ha pasado a ti, ¿qué has hecho con eso? Y lo otro es, ¿te importa más lo que dice el mundo o lo que dice nuestro Dios? ¿Qué te importa más? ¿Qué pesa más? ¿Qué es más importante para ti? ¿Te quedas con las mentiras de ellos? ¿Con las malas palabras de ellos? ¿O esperas y confías en el Señor? Pues yo te tengo una propuesta, y es que confiemos en el Señor, en lo que piensa Dios de nosotros. Y para eso necesito que vayamos a la preciosa palabra de Dios, que la preciosa palabra de Dios nos va a mostrar qué es lo que piensa Dios de nosotros. Y vamos al libro de Jeremías. Vamos al libro de Jeremías, capítulo 29, versículo del 11. Jeremías 29. Y vamos a leer el versículo 11. Y dice así: porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice el Señor,
pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Mire lo precioso que dice el Señor, que Él conoce, Él sabe, Él tiene pensamientos de bien y no de mal para nuestras vidas, para tu vida, para la vida de todos los que te rodean en este momento, para tu familia. Él tiene pensamientos de bien para todos los que nos rodean. Ahora, ¿por qué nosotros entonces pensamos de que vamos a ser vencidos? No nos podemos dejar de esas situaciones. Tenemos que poner cuidado porque el mundo te quiere señalar, el mundo te quiere destruir, y eso pasa hoy en día. Entonces el Señor, mira, el Señor se enfoca en nuestro presente. El Señor se enfoca en nuestro presente, Él no se enfoca en nuestro pasado, y eso es una realidad que nosotros tenemos que tener clara. El Señor siempre se enfoca en nuestro presente. Cuando Él llama a alguien, Él siempre ve hacia adelante, Él no ve hacia atrás. La palabra del Señor nos dice en el libro de Isaías, del profeta, allí detrás donde estábamos en Jeremías, detrásito está Isaías, en el capítulo 43, versículo 25. Ya llegaron, amados. Isaías 43, 25 dice: Yo soy el que borró tus rebeliones por amor de mí mismo, y no me acordaré de tus pecados. Mire, eso es una realidad que tenemos que entender entonces. Que nosotros debemos de confiar en el Señor, porque Él tiene pensamientos de bien y no se acuerda del pasado. Él no se acuerda del pasado, Él borró nuestras rebeliones, borró nuestras culpas. Todo lo que estaba atrás quedó atrás. Tenemos que pensar de aquí en adelante, mis amados. Si ayer fallaste al Señor, ya, basta de lamentarte. Dile: Señor, perdóname, perdóname, me arrepiento y voy hacia adelante. Prosigo a la meta, al supremo llamamiento. Eso debemos de hacer. Si Dios buscara entre los asistentes que están en este momento allí en esa casa, los que están aquí en esta casa, si buscara entre nosotros a alguien que pudiera recibir esa cita que Dios le hace, esa propuesta que Dios le hace, de venir a Él, como lo hicieron estas familias, este pueblo, de llamar a unas personas, unos diáconos, y Dios que sabía, ¿sí? Porque Dios estaba habitando en la vida de los discípulos y les dio paz en esas cosas que estaban pidiendo esa población. Les dijo: listo, si ustedes quieren unas personas que ayuden, está bien, busquen entre ustedes esas personas. Entonces allí estaba Esteban. La pregunta es: si Dios busca y hace un listado de personas que están alrededor, ¿será que tú estás en ese listado? ¿Será que yo estoy en el listado? ¿Será que estamos dentro del listado de Dios? ¿Será que estamos en el listado de esas personas que nos rodean? ¿Qué ven las personas de nosotros? ¿Ven cosas buenas o ven cosas que aún deben de cambiar? Debemos de estar en el listado de Dios. Entonces, si Dios buscara entre los asistentes a esa cita alguien en quien depositar su presencia, ¿estás dispuesto a aceptar? ¿Estás dispuesto a aceptar, amados? Estarás dentro de la lista de quienes te conocen para postularte como alguien que quiere servir y está dispuesto a salir y a predicar a Cristo resucitado. Tú que estás allá, tú que me escuchas, ¿estás dispuesto? ¿Estamos dispuestos a aceptar esa cita divina que nos hace nuestro Dios? Vamos al libro de Hechos de los Apóstoles. El libro de Hechos de los Apóstoles queda después de los Evangelios. Y vamos a ir al capítulo 6. Y vamos a leer del versículo 2 al 6 y dice la preciosa palabra de Dios. Entonces los 12, hablando de los 12 discípulos, convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron a ellos: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Mire, los discípulos convocaron a todos sus discípulos, a todas esas personas que los seguían a ellos.
Le dijeron, mire, entre ustedes busquen a esas 7 personas. No es justo que nosotros hagamos estas tareas, porque estamos descuidando las tareas importantes que es la oración y el predicar la palabra. Entonces les dicen, versículo 3, buscad pues hermanos de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. A quienes encarguemos de este trabajo. Y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Entonces agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban. Mira, allí está Esteban. Varón lleno de fe y del Espíritu Santo. A Felipe, a Procoro, a Nicanor, a Timón, a Pármenas y a Nicolás, prosélito de Antioquía, a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando les impusieron las manos. Miren, mis amados, esto tan importante. Dios le pone una cita a unas personas. Dios te pone una cita hoy y te dice, ¿estás dispuesto? Si yo te llamo hoy, ¿tú estás preparado? ¿Estás listo para recibir esa invitación? ¿Qué tal si te dan un privilegio hoy de poder orar por un enfermo? ¿Estás preparado? ¿Te sientes preparado para ir a orar por él? ¿Para imponerle las manos? ¿Sientes paz en tu corazón poder orar por una persona? Poder dar una palabra, un sermón, una palabra de bendición, un consejo. Algo tan sencillo como un consejo. ¿Estás preparado para dar un consejo? Debes de estarlo, mis amados. Debes de estar. Entonces, ¿qué hizo Dios y qué hizo que los creyentes se fijaran en Esteban? Hay varias cosas allí importantes. Y eso yo te invito a ti para que hoy pienses y medites en estas cosas. Para que Dios se fijara en Esteban y también esas personas. ¿Dios por qué? Porque todo se mueve porque Dios lo permite. Todo pasa porque Dios lo permite. Los discípulos buscaron esas personas y pusieron a ese pueblo para que buscaran también esas personas. ¿Por qué? Porque fue la voluntad de Dios y ellos lo entendieron así. Ellos eran personas espirituales y como tales entendían lo que quería el Espíritu Santo, lo que quería la necesidad de la población allí. Entonces, ¿qué necesitaba o en qué se fijaron en Esteban? Que él estaba en el lugar, en el momento y con las personas correctas. Mire, si Esteban hubiese estado apartado, separado, hubiese estado lejos, con seguridad, mis amados, no hubiese tenido ese privilegio. Esa es una de las cosas, debemos de estar en el lugar correcto, en el momento correcto, en las circunstancias correctas. Así que tú debes de estar allí. Cuando alguien te haga el llamado, tú tienes que estar ahí, cercano. Si no estás cercano, pues no te van a dar el privilegio. No vas a tener la oportunidad. Otra cosa, ¿por qué se fijaron en Esteban? En su testimonio, porque era conocido por ellos. Si alguien le dice, si un pastor le dice a un ministro, vea, necesito a alguien que venga y haga la alabanza, necesito un servidor que venga y salude aquí a la gente, necesito un servidor que venga y reciba a las personas. ¿A quién puedo llamar? ¿De quién puedo echar mano? ¿A quién me recomienda? ¿Será que ese líder, ese servidor, te llama a ti? ¿Será que te llama por tu nombre y se acuerda y dice, no, yo tengo un hermano en Cristo que él es excelente en todo lo que hace? Él da buen testimonio. ¿Sí? Él da buen testimonio. Debemos de ser conocidos por los líderes y por los que nos rodean. Si él hubiese sido conocido, si Esteban hubiese sido conocido por ese pueblo, seguramente no lo llaman a ese privilegio tan grande. La palabra del Señor nos dice eso en Hechos 16:2. Hechos 16:2 nos dice lo siguiente, mis amados. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a la mesa. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros, ¿qué? De buen testimonio. De buen testimonio. Fue conocido entonces también por la sabiduría y la gracia que tenía.
Él era un hombre sabio. Mire, Dios no se fija en temas de edad. Claro, Dios llama a personas que estén maduras en el Evangelio, pero Dios no se fija en personas por la edad. Si vamos al Evangelio de Lucas, capítulo 2, versículo 52, nos vamos a dar cuenta de eso. El Evangelio de Lucas, capítulo 2, versículo 52. Dice la preciosa palabra de Dios. Y Jesús crecía en sabiduría y en estatura. Mira, en sabiduría y en estatura. Quiere decir que Jesús era joven, pero ya crecía en sabiduría. Y en gracia para con Dios y los hombres. Eso le pasó también a este joven Esteban. A esta persona Esteban. Él crecía también en sabiduría y en gracia. Le caía bien a la gente. Le caía bien a la gente, lo conocían bien. Era un hombre de testimonio, era un hombre que estaba en el lugar correcto y era un hombre que tenía la gracia de Dios. Era sabio en las cosas. Otra cosa que hizo que Dios y estas personas se fijaran en Esteban fue conocido por ser servicial. En la carta a Filipenses capítulo 2 versículo 13, miremos qué nos dice la preciosa palabra de Dios. Carta de Pablo a Filipenses, capítulo 2, versículo 13. Nos dice la preciosa palabra de Dios. Porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer, por su buena voluntad. Mire, este hombre se ofreció para hacer ese servicio. Seguramente le dijeron, venga, Esteban, lo necesitamos para una tarea muy especial, lo necesitamos para que sirva la mesa, para que le sirva a toda esta gente. Quizás en manos de otra persona dice, venga, no, a mí no me llamen para eso, o sea, yo no sé servir, a mí, eso no es lo mío. Pero Esteban, un hombre servicial, y dijo, aquí estoy, aquí estoy. Entonces recordemos, mis amados, él estaba en el lugar correcto, en el momento correcto, con las personas correctas. Su testimonio era conocido por todas estas personas. Fue conocido por la sabiduría y la gracia que tenía. Y fue conocido por ser servicial también. Servicial, porque el Señor, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer. Pero nosotros debemos de hacerlo. O sea, Dios quiere que nosotros hagamos las cosas y Él lo produce. Si nosotros queremos, porque tenemos libre albedrío. Pero este joven o esta persona, hablamos de jóvenes porque recuerden que nosotros, pues ahora hablamos de joven de una persona entre 15 y 25 años, 30 años. En ese tiempo joven es una persona de los 20 a los 40 a los 60 años todavía era joven. Son personas todavía jóvenes. Jesucristo era joven a los 30 y 33 años que terminó su ministerio, que más o menos por ese tiempo fue que terminó su ministerio. Entonces, eran jóvenes. Y Esteban era una de esas personas. Esteban era una de esas personas. Otra cosa era que era obediente y puso por obra el propósito para el cual Dios lo escogió y lo llamó. Esas personas lo llamaron, los discípulos lo llamaron, pero él entendió que por encima incluso de ellos, él se había preparado para servirle al Rey de Reyes y al Señor de Señores. Y él recibió ese llamado, él recibió esa cita, él dijo, sí, yo acepto, y él puso por obra, o sea, él se puso a trabajar, incluso hasta ir a la muerte. Mire, él incluso, pues él no dispuso, él no dijo, no, pues yo me voy a entregar y voy a empezar a trabajar para irme a entregarme como mártir, porque recuerden que Esteban es conocido como el primer mártir, ¿sí? Primer mártir. Pero ese no era el pensamiento de él, pero él sabía que aún en esas situaciones él tenía que pues, a meterse allí, a enseñar, a cumplir ese propósito. ¿Sí? Y es lo que nosotros debemos de hacer también, mis amados. Sabemos que nosotros no estamos, pues quizás Dios nos ha llamado para morir directamente, pero sabemos que en una situación compleja, pues la situación se puede complicar y podemos terminar en una cosa de estas, como le ha pasado a miles de misioneros que van por el mundo y los asesinan porque van predicando la palabra.
Entonces nosotros tenemos que ser conscientes a dónde nos metimos y al Dios que a que estamos predicando. Y que ese Dios no es amado por todos. Aunque muchos dicen que le conocen, y vamos a ver la historia acá más adelante en el libro de los Hechos de los Apóstoles. Vamos, los invito para que vayamos al libro de los Hechos de los Apóstoles, aquí después de los Evangelios, y continuar con la historia de ese llamamiento de Esteban y de estos hombres. Pero mire lo especial lo que hizo Esteban. En el capítulo 6, versículo 8 dice: y Esteban lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales, y señales entre el pueblo. Entre el pueblo. O sea, él era conocido porque él hacía señales y prodigios y era un hombre lleno del Espíritu Santo. Lleno del Espíritu Santo. Puso por obra ese llamado. A mí me llamaron para hacer algo, bueno, voy a hacerlo. Amén. No me voy a quedar con ese talento guardado como algunas personas lo hacen. Dios le da muchos talentos a muchas personas, pero guardan ese talento y viven una vida frustrada. No, Esteban sacó ese proyecto adelante. Y miren, mis amados, que eso le causó dificultades. Versículo 9. Entonces se levantaron unos de la sinagoga, llamada de los libertos y de los de Cirene, de Alejandría, de Cilicia y de Asia, disputando con Esteban. Mire, se levantaron unas personas, lo que hablábamos al inicio de este tema. Muchas personas, cuando usted está haciendo las cosas bien, cuando usted está tratando de hacer las cosas correctamente o las está haciendo, hay personas que se levantan y que no quieren que tú progreses. Es así es la vida. Y con Cristo, así es la vida. Entonces, ¿qué hizo Esteban? Pero no podían resistir a la sabiduría y al espíritu con que hablaba Esteban, porque él iba lleno del poder del Espíritu Santo. Es que no era Esteban el que estaba hablando, era directamente el Espíritu Santo que hablaba a través de la vida de Esteban. Pero ¿por qué hablaba el Espíritu Santo a través de la vida de Esteban? Porque por su interior corrían ríos de agua viva, esos ríos de agua viva que él había aprendido a través de los años, esa sabiduría que él tenía adquirida en la palabra de Dios, y lo vamos a ver aquí adelante. Entonces sobornaron a unos para que dijesen que le habían oído hablar palabras blasfemas contra Moisés y contra Dios, y ellos se encontraban allí en una sinagoga, y también blasfemaron con él. Dice que lo tomaron y lo llevaron, que lo arremetieron contra él, le arrebataron y le trajeron al concilio. Imagínense, lo llevaron, lo arrestaron. ¿Por qué? Porque estaba hablando cosas correctas, estaba haciendo el bien. ¿Cuántas veces nosotros estamos haciendo las cosas correctamente y el mundo nos quiere aprisionar? Y las personas empiezan a mal hablar de nosotros como líderes y como servidores de Cristo. Pero sabemos que a eso hemos sido llamados, mis amados. Y pusieron testigos falsos y decían: este hombre no cesa de hablar palabras blasfemas contra este lugar santo y contra la ley. ¿Pero por qué decían eso? Porque Esteban estaba predicando a Cristo resucitado. ¿Por qué lo sabemos, hermanos? Porque la palabra de Dios nos dice en el versículo 14, pues le hemos oído decir que ese Jesús de Nazaret, mire, lo están hablando hasta concierto de Sirio, ese Jesús de Nazaret destruiría este lugar. Y esos eran palabras de Jesús. Jesús lo había dicho, que no quedaría piedra sobre piedra, y cambiará las costumbres que nos dio Moisés. En pocas palabras estaban diciendo estas personas que Esteban era un mentiroso, que no conocía y que no sabía lo que estaba hablando. Pero mira lo que hizo Esteban. Entonces todos los que estaban sentados en el concilio, al fijar los ojos en él, todos los que estaban allí, mira, aunque, mis amados, aunque la gente hable de nosotros, aunque la gente diga cosas que no son correctas y que no son ciertas, aunque nos quieran dañar, aunque quieran dañar nuestro testimonio, mis amados, si nosotros estamos con Dios, va a pasar lo que pasó con Esteban. Dice en el versículo 15, en la parte B, dice: vieron su rostro como el rostro de un ángel. Cuando vieron a Esteban allí, que estaba hablando con ellos, vieron su rostro resplandecer. Esa misma historia, esa misma situación le pasó a Moisés cuando bajó del monte Sinaí, bajando las tablas de la ley. Le vieron su rostro, ¿qué? Resplandeciendo. Que ni siquiera él se había dado cuenta. Y capítulo 7 nos habla a nosotros de la defensa de Esteban contra estas personas, ¿sí?
Esteban se defendió y se defendió con la palabra y les demostró que él sí conocía a Moisés, que él no estaba mal hablando de Moisés, que no estaba transgrediendo ninguna palabra, ni mucho menos la ley, y que lo que decía lo decía con argumentos válidos y propios de la palabra de Dios. Miren, en el capítulo 7 de Hechos de los Apóstoles dice defensa y muerte de Esteban. Y dijo, el sumo sacerdote le dijo entonces a Esteban, le dijo, ¿esto que dicen todos estos es así? Y Esteban le dijo, él dijo, varones, hermanos y padres, con respeto, oíd, el Dios de la gloria apareció a nuestro padre Abraham, estando en Mesopotamia, antes que morase en Aram. Y empieza a relatar la historia desde allá, desde Abraham. Les dice, mire, nuestros antecesores, todos vienen de Abraham. Y ustedes vienen de Abraham. Y empieza a surcarles por la palabra y a hablarles toda la palabra. Y les dice, por ejemplo, dice, Dios le trasladó a esta tierra, hablando de Abraham, en la cual vosotros habitáis ahora. Y no le dio herencia en ella, ni aun para sentar un pie, pero le prometió que se la dará en posesión a su descendencia después de él, cuando él aún no tenía hijos. Hablando de Abraham, empieza a citarle la palabra. O sea que, ¿qué hizo Esteban? ¿Y qué deberías de hacer tú cuando una persona empiece mal a hablar de ti? Mis amados, la palabra es nuestra mejor defensa. La palabra de Dios es nuestra mejor defensa. Y dijo, y le dijo Dios así, que su descendencia sería extranjera en tierra ajena, y que lo reducirían a servidumbre y los maltratarían por 400 años. Eso es lo que le pasó al pueblo de ¿quién? De Egipto. Mas yo juzgaré, dijo Dios, a la nación de la cual serán siervos, y después de esto saldrán y me servirán de ese lugar. Está hablando de Egipto. Mire, Esteban está hablando de toda esa historia. Le está diciendo, mire, yo no soy novato en esto. Yo a ustedes les estoy hablando con palabras de verdad. Y sigamos por acá adelante parafraseando. Versículo 10, hablando, bueno, no, hablemos el versículo 8, que es muy importante. Y le dio pacto de la circuncisión, y así Abraham engendró a Isaac. Y empieza a hablar de la descendencia. Y que Isaac engendró a Jacob. Y que Jacob a las 12 tribus. Y que de las 12 tribus vino José. Y que José le sirvió a Faraón. Y que Faraón, que allí sirviéndole a Faraón, pudo servirle al pueblo de Israel. Pudo servirle al pueblo de Israel. Y dice, y le libró de todas las tribulaciones y le dio gracia y sabiduría delante del Faraón, porque hablando de José, rey de Egipto, el cual lo puso por gobernador sobre Egipto y sobre toda su casa. Y dice, y así descendió Jacob a Egipto, donde murió él y también nuestros padres. Le está diciendo, mire, yo conozco todo ese relato. Yo me instruí también. Yo estoy hablando palabras de verdad. Por acá, más adelante habla de que Moisés, luego vino Moisés, que Moisés estuvo en el palacio 40 años, luego de 40 años salió al desierto, estuvo otros 40 años, luego le habló Dios a través de la zarza. Y luego nos habla aquí de que este Moisés fue esa persona que libertó a ese pueblo a través de Dios, ¿sí? Y del poder de su Espíritu Santo. Y esto lo sacó habiendo hecho prodigios y señales en la tierra de Egipto. Y está hablando de que los hombres de Dios, mire, le está diciendo a ellos, los hombres de Dios hacen señales y prodigios. Lo mismo que él estaba haciendo, por lo cual lo llevaron allí, ante el concilio, señales y prodigios. Dice, en el desierto que estuvieron allí por 40 años. Y más adelante el verso 39 dice, al cual nuestros padres no quisieron obedecer, sino que desecharon, hablando de Moisés, en sus corazones se volvieron a Egipto. Mire, lastimosamente les estaba diciendo allí, mire mis hermanos, ustedes también en sus corazones, hace tiempo están en Egipto, hace tiempo están encarcelados, hace tiempo están allá ataviados. Y sigue hablando allí que ellos no quisieron hacer las cosas correctamente, que se fueron a dioses extraños, que por eso recibieron el castigo. Y dice que el Señor dice que por eso los transportó hasta Babilonia, más allá de Babilonia dice allí. Y habla de Josué, que Josué
pues que Moisés no alcanzó a pisar la tierra, pero que Josué pasó a esa tierra que Dios les había prometido. Y luego habla de David. Y dice que David halló gracia delante de los ojos de Dios y pudo proveer tabernáculo para el Dios de Jacob. Y luego de eso dice que aunque él proveyó para eso, él no pudo hacerse el tabernáculo, que eso lo hizo Salomón. O sea, les está trayendo toda la palabra. Pero miren, mis amados, y estas palabras son claves. El versículo 48 dice así: si bien el Altísimo no habita en templos hechos de mano, como dice el profeta. Les está aclarando allí. Dice: el cielo es mi trono y la tierra es estrado de mis pies. ¿Qué casa me edificaréis? Dice el Señor. ¿O cuál es el lugar de mi reposo? ¿No hizo mi mano todas estas cosas? Les está hablando a ellos que Dios no habitaba en un templo, que Dios no habitaba en una sinagoga, que Dios debía habitar en los corazones, porque eso fue lo que nos vino a mostrar a nosotros Cristo. Y Cristo debe habitar eso en tu corazón, mi hermano. Dios no habita en templos. Claro, nos reunimos y es importante porque allí aprendemos juntos, nos fortalecemos juntos, crecemos como cuerpo de Cristo. Es necesario, por eso la palabra dice que no nos dejemos de congregar como muchos tienen por costumbre. Así que apenas pase todo esto, lo que primero que debemos de hacer nosotros es poder ir a congregarnos con nuestros hermanos. Pero mire lo que les dice en el versículo 51, y con esto cierra con broche de oro Esteban, para ir concluyendo el mensaje. Duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oído, vosotros resistís siempre al Espíritu Santo. Como vuestros padres, así también vosotros lo hacéis. Mire, les contó toda esta historia para decirle, así como esos padres resistieron al Espíritu Santo, ustedes también lo están haciendo. ¿A cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres? Les está haciendo allí la pregunta. ¿A cuántos? ¿A cuál? Y mataron a los que anunciaron de antemano la venida del justo, de Cristo, de quien vosotros ahora habéis sido entregadores y matadores. Os está señalando con justa causa. Vosotros que recibisteis la ley por disposición de ángeles y no la guardasteis. Les está diciendo, mire, ustedes que tienen la verdad, porque ya no le estaba hablando solamente a ese pueblo que estaba allí. Estaba hablando a quiénes, a esos sacerdotes. Dice estas palabras: oyendo estas cosas, se enfurecieron en sus corazones y crujían los dientes contra Esteban. Quizás cuando tú hablas, hay personas que le crujen los dientes y se exasperan y no alcanzan a entenderlo, pero les molesta porque tú hablas de Dios. Pero eso no es más que puro desconocimiento. Y dicen que conocer a Dios, y dicen asistir a una iglesia, a una denominación, a una religión, pero les duele, les molesta cuando tú hablas del Dios verdadero. Dice: pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Y dijo: he aquí veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Mis amados, Esteban ya sabía el desenlace. Esteban ya sabía lo que le había pasado a Cristo una vez llevado al concilio. Y Esteban ya sabía lo que iba a pasar con esos hombres. Pero no por eso él frenó la palabra que les dio allí. No por eso él frenó el testimonio que tenía de vida. No por eso él menguó. Él continuó diciendo: a estos perseguiste, a los profetas, a Jesús. Dice: y entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos y arremetieron aún contra él todos. Y echándole fuera de la ciudad le apedrearon. Y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo. Saulo, que sabemos todos que Saulo luego fue Pablo, el apóstol Pablo. Pero mire tan tremendo. En ese instante aún Saulo estaba allí. Fue testigo de esa situación y no hizo nada para detenerlo, porque estaba cegado, mis amados. Y yo les digo hoy, quizás tú estés viviendo situaciones difíciles. Quizás quien te está rodeando es tu propio enemigo. ¿Por qué? Porque está en contra de las cosas de Dios. Y recuerden que si no estamos con Dios, estamos contra Dios. Estamos en contra del Señor.
Y yo le digo hoy, mi amado, no haga alianzas con el enemigo. Trate de conciliar allí con las personas, trate de llevarles el mensaje, pero siempre hable con la verdad. No se calle porque, ay, ¿qué van a decir? Van a decir que yo soy cristiano, me van a sacar de aquí, me van a echar de aquí porque yo levanto la voz, porque yo canto acá fuerte. No, mis hermanos, no podemos hacer alianzas con el enemigo, porque cuando el enemigo canta, cuando esas personas ponen sus equipos de sonido, ponen su música, ponen y hablan y hacen sus fiestas, mis amados, nadie les dice nada. Y ellos sienten toda la autoridad porque nosotros mismos se las hemos dado, así que nosotros también tenemos que poner nuestro punto de vista y ser cuidadosos con eso. Y no dejar que le quiten el primer lugar a Dios. Y cuando nos sintamos amenazados, inmediatamente tenemos que alzar la voz y declarar la palabra. Entonces dice la palabra, versículo 59, y apedreaban a Esteban. Mire, lo apedreaban mientras él todavía hablaba, mientras él invocaba y decía, Señor Jesús, recibe mi espíritu. Mire, tremendo. ¿Tú eres como ese Esteban o quieres ser como ese Esteban? Yo te invito a que en este tiempo, le invites al Señor a tu vida y le digas, Señor, yo quiero ser como ese Esteban. Yo quiero que a pesar de que me hablen contra mí, me malentiendan, me malinterpreten, Señor, yo quiero ser como ese varón que dejó su vida a un lado por mostrar la tuya, Dios. ¿Sí? No es ser peleoneros, eso no es de ser peleonero, mis amados. Eso no es de irnos a los golpes con las personas, pero es declarar la palabra. Es declarar la palabra. Y más aún en este tiempo donde la Constitución a nosotros nos ampara, en este país Colombia. La Constitución nos ampara, mis amados. Nosotros tenemos libertad de culto. Así que podemos hablar libremente del Señor. Mientras podamos, mis amados, lleve el mensaje de salvación. Mire lo que dice. Y apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía, Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas, clamó a gran voz, aún tenía fuerzas para inclinarse de rodillas. Señor, no le tomes en cuenta estos pecados. Y habiendo dicho esto, durmió. Mis amados, si ustedes ven la muerte de Jesucristo, el padecimiento de Jesucristo, y ustedes ven incluso cuando Jesucristo dice, perdónalos porque no saben lo que hacen. Están viendo en Esteban la muerte de Cristo. Esteban hizo algo muy parecido, a él no lo crucificaron, pero lo apedrearon, lo lapidaron. Aún sus ropas las pusieron a un costado humillándolo. Y mientras lo apedreaban, él decía, perdónalos, Padre, no les tomes en cuenta. Porque él sabía y él entendía que el enemigo cega las vidas, cega las personas. Nosotros aquí constantemente vemos feminicidios, vemos muertes, vemos homicidios, vemos circunstancias difíciles. Pero todo esto, ¿por qué lo vemos? Porque sabemos que el enemigo ha cegado muchas vidas. No te dejes cegar la tuya. Pídele al Señor en este momento y dile, Padre, te entrego mi vida, te entrego mi ser. Cámbiame, moldéame. Necesito de ti. Necesito que hagas de mí esa persona que tú quieres que yo sea. Te entrego mi vida. Y mire lo que dice aquí la preciosa palabra de Dios para cerrar, mis amados. Y Saulo consentía en su muerte. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén. Y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Todos se fueron y se esparcieron a causa de esa muerte, porque fue tan aberrante, fue tan tremenda, que esas personas salieron despavoridas. Y claro, fue tanto el temor que esas personas le metieron a los discípulos y sobre todo al pueblo, a los creyentes, que salieron dispersos. Pero los discípulos se quedaron allí en pie de batalla. La pregunta es, ¿tú te vas a quedar en pie de batalla mientras te amenazan de muerte o vas a seguir huyendo? Mis amados, por Jesucristo debemos de estar dispuestos a ir hasta las últimas consecuencias para transformar todas las vidas, todas esas personas que necesitan.
hasta las últimas consecuencias. Y los invito para que vayamos por último a la segunda carta a los Corintios. Segunda carta a los Corintios. Aquí habla Pablo. Tremendo, esta palabra a mí me dejó impactado, mis amados. Capítulo 10, versículo del 4 al 5. Y es más, podríamos hablarlo desde el capítulo 10, del versículo 1 hasta el 5. Y mire lo que dice Pablo. Mire lo que hace una vida transformada. Lo que hace un hombre que inspira. Un hombre de evangelio. Un hombre que da buenas noticias. Mira lo que hizo con Pablo. Pablo, el que estaba allí y consintió la muerte y le pusieron las ropas a sus pies. Y que persiguió la iglesia y la asedió. Mire este mismo Pablo, tiempo después. Y dice, Pablo defiende su ministerio. Segunda de Corintios, capítulo 10, versículo 1 dice, yo, Pablo, os ruego por la mansedumbre y ternura de Cristo. Mire, ese hombre que perseguía a la iglesia ahora está hablando de Cristo. Yo que estando presente ciertamente soy humilde entre vosotros, mas ausente soy osado para con vosotros. Os ruego pues que cuando esté presente no tenga que usar de aquella osadía con que estoy dispuesto a proceder resueltamente contra algunos que nos tienen como si anduviéramos según la carne. Pablo aprendió el mensaje de Esteban. Cuando Esteban dijo, Padre, perdónalos, Saulo recibió el perdón. Ya Dios estaba allí pensando en Saulo, pensando en cómo redimir esa vida, cómo cambiar esa vida, cómo hacer esa vida diferente. Y ese mismo Pablo lo vemos años después defendiendo la doctrina de Cristo, la enseñanza de Cristo. Versículo 3 dice, pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. Ese mismo Pablo que perseguía a la iglesia, que quería matar a la iglesia, derrumbar toda la sana doctrina. Ese mismo Pablo dice que ahora no militábamos según la carne. Y el versículo 4 y 5 dice, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios, para la destrucción de fortalezas. Las armas que utilizó Esteban son las mismas armas que ahora está utilizando Pablo. Las armas de nuestras milicias no son carnales, sino de poder en el Espíritu Santo, derribando argumentos y toda altivez. Eso hizo Esteban, derribó todo argumento y altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Mis hermanos, como dicen por allí, más claro no canta el gallo. Esta palabra es clave y es directa a tu corazón. Debes cambiar tu vida. Debemos hacer de nosotros una vida diferente. Que el Señor siga transformándonos. Dios te bendiga. Este es un mensaje de bendición y espero que el Señor de la gloria tenga misericordia de ti como la ha tenido de mí. Yo le pido que allí incline su rostro y démosle gracias al Señor, y que si tú no has recibido a Cristo, hagas esta oración conmigo. Amado Padre, yo te invito para que tu Hijo Jesucristo pueda llegar a la vida de todas esas personas, Señor, que nos ven a través de este medio, Señor. Y tú que me ves allí, repite conmigo, y si no has hecho esta oración, o si ya la hiciste, renueva tus votos con Dios y dile, Señor Jesús, yo te entrego mi corazón, te recibo como mi único Salvador personal. Reconozco que he pecado, te reconozco como mi Señor, el único que me puede llevar hacia el Padre. Perdóname, no quiero fallarte más. Y te pido, Señor, que escribas mi nombre en el libro de la vida, Señor, y no lo borres jamás, Señor. Cámbiame y haz de mí la persona que tú quieres que yo sea. Y en el nombre de Cristo yo declaro paz en tu corazón. Dios te bendiga, iglesia. Dios te bendiga, iglesia. Amén y amén.